Y buenas tardes, buenos días y buenas noches para quienes nos ven en plataforma. Es un gusto, como directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, presentar un libro que es Hasekura a 400 años de su legado en las relaciones entre México y Japón, un libro que nace realmente como el principio de este conjunto de actividades que hemos tenido desde el 2014 al día de hoy. Es muy interesante el libro de la misión Hasekura porque efectivamente muestra las primeras relaciones diplomáticas y comerciales y políticas entre Asia del Este, principalmente a través de Japón, con nuestro país. Entonces, pues es un libro que realmente esta idea nace del doctor Carlos Uscanga y de la doctora Aurelia Vargas. En aquel entonces, la doctora Aurelia Vargas era la directora del Instituto de Investigaciones Filológicas y gracias a ellos se hace este gran seminario que fue uno de los primeros seminarios del Seminario Universitario de Estudios sobre Asia. Este libro también quiero recordar que pues está dedicado a la doctora Beatriz Chapoy Bonifaz, quien se hizo especialista en Japón, principalmente a través de su especialidad, que es el campo de las leyes, el campo pues, de lo jurídico. Y después, pues, tiene la presentación en aquel entonces de quien coordinaba en la Secretaría de Desarrollo Institucional, de donde dependían los seminarios, y bueno, y también en aquel entonces el doctor Alberto Vital. Y por supuesto participó la Embajada de Japón, el embajador de Japón en México, el excelentísimo señor embajador Suichiro Megata. Entonces, no voy a seguir hablando del libro porque únicamente sí quería pues dar el agradecimiento tanto al doctor Uscanga como a la doctora Vargas, el que, bueno, me tocó un regalo en el cual yo participé al final, pero que me pareció un regalo extraordinario y que da nacimiento a la colección de estudios de Asia, posteriormente a la colección de estudios de Asia y África y muy pronto la colección de estudios de África, Asia y Oceanía. Y bueno, pues dejo el, el micrófono para mis colegas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia Girón. Les recordamos que este evento se está grabando y está transmitiendo vía videoconferencias de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el YouTube y el YouTube del PUEAO. Por ahí nos pueden también observar. Vamos entonces a dar inicio a nuestros comentarios por parte y nuestras presentaciones por parte de pues los involucrados en esta gran obra que me atrevería a decir es la única en español que concentra Uh -huh. pues el estudio específico sobre la misión Hasekura, que es uno de los eventos más significativos de la relación diplomática entre México y Japón. Y para ello voy a ceder primero la palabra a la doctora Aurelia Vargas, no sin antes leer su semblanza para que conozcamos de ella. Ella es doctora en Letras Clásicas por la UNAM, es investigadora titular del Centro de Estudios Clásicos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y profesora del posgrado en Letras y de la Facultad de Derecho de la misma universidad. Se especializa en traducción e interpretación filológica de fuentes jurídicas latinas y su recepción en México, cultura novohispana y etimología. Entre sus publicaciones destacan Consulta de un jurisconsulto antiguo, 1991, Las instituciones de Justiniano en Nueva España, 2001, Latín jurídico, 2005, y la traducción de descripción latinas de la Real Expedición Botánica a Nueva España, 2010. Ha ocupado cargos como coordinadora del Centro de Estudios Clásicos, directora del Instituto de Investigaciones Filológicas y presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Clásicos. Eh, Actualmente dirige la colección Biblioteca Scriptorum Graecorum et Romanorum
mexicana y es miembro del Comité de Relaciones Públicas de la MEC. Doctora Vargas, la palabra es suya. Adelante. Muchas gracias, maestra Valdivia, por la presentación. Y qué gusto y qué honor que siempre podamos vernos. Esperábamos presencialmente, pero pues no fue posible por las condiciones que todos conocemos. Pero agradezco mucho esta invitación de la doctora Girón, de la maestra Vania de la Vega, para participar con algunas líneas que quisiera que sirvieran de recuerdo de aquellos días en que todo esto comenzó a fraguarse. Así que muchísimas gracias y quisiera compartir un textito que preparé, así que le doy lectura y gracias a todos los que nos están escuchando. Celebramos hoy que hace 10 años vio la luz un libro especial sobre Japón y su cultura, la primera publicación de la serie Colección Universitaria de Estudios Asiáticos del entonces recién creado Seminario Universitario de Estudios Asiáticos. Nadie habría imaginado en aquel momento que este seminario se convertiría en tiempo récord, gracias al inteligente e incesante trabajo de Alicia Girón y de su equipo, en programa universitario de estudios sobre Asia y África, y muy pronto también sobre Oceanía. Parte de estos estudios existían en cierta medida, de esto seguramente nos hablarán el doctor Uscanga y la maestra Vania, en cierta medida previamente en la UNAM. O sea, parte de esos estudios existían en cierta medida previamente en la UNAM, pero en general de manera muy aislada. No obstante existir antecedentes muy importantes en la década de los 60 en la Facultad de Filosofía y Letras y el entonces Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, el CELE, y posteriormente en la Facultad de Economía y la de Ciencias Políticas y Sociales principalmente. En nuestro Instituto de Investigaciones Filológicas había también antecedentes de estudios literarios y lingüísticos sobre la India, Vietnam, Persia y Japón, realizados por el doctor Juan Miguel de Mora, Wendy Phillips, José Ricardo Chávez, entre otros colegas. Pero en aquellos días de 2012 hacía falta en verdad un impulso institucional que permitiera la creación de una entidad universitaria que tuviera el claro propósito de volver a proyectar el estudio en torno a las culturas de esa parte del mundo tan importante y a la vez tan desafiante, por decirlo de alguna manera, para el mundo occidental. Esto además de recuperar la memoria histórica de las relaciones con Asia, que principalmente México sostenía desde los siglos coloniales, para conectar esa parte del mundo con América y Europa, mientras los Estados Unidos del norte apenas comenzaban a figurar en nuestro continente. Y todo comenzó, como dice el historiador, con pequeñas cosas que después se engrandecieron. Bajo el auspicio del doctor José Narro, que supo escuchar nuestras sugerencias, fueron invitadas varias entidades de la UNAM a sumarse a este esfuerzo que permitió la creación del Seminario Universitario de Estudios Asiáticos, el SUEA. Recuerdo el día que conocí a los maestros Alfredo Romero y Carlos Uscanga. Siempre los recuerdo juntos luchando por recuperar en la UNAM los estudios sobre Japón y Corea. Bueno, pues este libro es testimonio de que ese propósito se hizo realidad. Por nuestra parte, en el instituto nos interesaba vincular los estudios filológicos y humanísticos en general con los de corte social, político, económico y científico que pudieran existir en la universidad y más allá de ella, como finalmente ha ocurrido a través de este programa universitario que hoy nos convoca.
En seguimiento a esas primeras charlas con el doctor Romero y el doctor Uscanga, celebramos las primeras jornadas de cultura coreana y luego las de cultura japonesa. Esta última fue la antecesora de la que dedicamos meses después a la conmemoración de los 400 años de la primera misión diplomática de Japón en México, la misión Hasekura, que tomó el nombre del samurái que se aventuró a cruzar el Pacífico para llegar al puerto de Acapulco y salir semanas después hacia Europa para tener una audiencia con el monarca español en busca de establecer relaciones entre la corona y su pueblo. Como era de esperarse, mediante un esfuerzo de organización colectiva propia de la UNAM, fueron convocados desde distintas disciplinas para participar en aquella celebración académicos de México y de Japón. El libro, cuya publicación recordamos hoy a sus 10 años de haber aparecido, es testimonio de aquel evento celebrado el 27 de marzo de 2014 en la Coordinación de Humanidades. Después de aquellos primeros acontecimientos, el programa dirigido por la doctora Alicia Girón ha impulsado diversas actividades educativas y culturales en las que no han faltado, de lo cual me congratulo, los temas humanísticos reflejados en encuentros literarios, cinematográficos y artísticos que promueven el conocimiento mutuo de las culturas japonesa y mexicana. Enhorabuena por estos primeros 10 años de un rico intercambio. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Vargas. Ahora pasaremos con nuestro siguiente ponente, que es el doctor Carlos Uscanga. Él es doctor en cooperación internacional por la Universidad de Nagoya, Japón, maestro en ciencia política internacional por la Universidad de Ehime, Japón, y licenciado en relaciones internacionales por la UNAM. Es profesor titular de tiempo completo, nivel C definitivo del Centro de Relaciones Internacionales y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de CECIT, con nivel 3. En 2019 recibió el reconocimiento del Ministro de Asuntos Exteriores de Japón por su contribución a la difusión e investigación de estudios japoneses. Entre 2010 y la actualidad, ha publicado más de 33 artículos en revistas indexadas nacionales e internacionales, 34 capítulos en libros académicos y 24 capítulos sobre las relaciones económicas y diplomáticas entre México y Japón, política exterior japonesa, sociedad japonesa y mecanismos de cooperación regional en el Pacífico Asiático. Doctor Uscanga, adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Valdivia. Muchas gracias a la maestra Vania de la Vega, la doctora Girón, por pues, poder hacer el día de hoy una gran celebración en el marco de estos 10 años del libro que ya ha sido citado, Misión Hasekura, 400 años de su legado en las relaciones entre México y Japón. Agradezco también las palabras de la doctora Vargas, que en efecto fue ella un parteaguas clave para que pues se pudieran realizar las citadas jornadas tanto de Corea como de Japón y posteriormente, bueno, pues todo fluyó con el impulso siempre muy dinámico de la doctora Girón para hacer el evento de Hasekura y posteriormente la edición de este libro. Por mi parte, yo voy a hacer una breve reflexión, no tanto de mi capítulo, sino más bien de la parte correspondiente a un poco buscar cuál ha sido la trazabilidad, ¿no? Aquí le robo un concepto que los economistas utilizan, ¿no? Pongo la trazabilidad académica del libro para poder tener un contexto, ¿no? Yo en la última parte de mi capítulo hablo sobre justamente cómo la temática del viaje
la misión Keicho y el viaje de Hasekura se convirtió en un tema de interés por tanto funcionarios como académicos, fundamentalmente a principios del siglo XX. Y aquí me encontré, por ejemplo, algunas referencias, tanto presentes como ausentes. A mí me llamó mucho la atención que Matías Romero, cuando se realizaron las negociaciones, el intercambio de comunicación con su contraparte japonés, pues no, realmente no hizo ninguna mención, al menos hasta ahora encontrada en su correspondencia sobre pues, la importancia de reactivar estos encuentros que hubo a principios del siglo XVII, ¿no? Realmente no hay evidencias en ese sentido. Sin embargo, ya posteriormente el tema se va a incorporar dentro de la narrativa del diálogo oficial, pero también dentro de algunos documentos que van a estar circulando en ese momento, ¿no? Y es el ministro Carlos Américo Lera el que va a compilar un primer texto que se denominó Primeras Relaciones Oficiales entre el Japón y España tocantes a México en 1905. Es una indagación histórica que agrupa mucho de las fuentes que ya se habían estado trabajando previamente con el documento que vamos a citar posteriormente del embajador Ángel Núñez Ortega, pero también con fuentes japonesas que por su estancia en Tokio había tenido acceso a este diplomático naturalizado mexicano. Pero también es interesante, sabemos que no no estaban en la época actual y el flujo de información quizá era mucho más compleja, pero él, por ejemplo, no cita una obra previa, la que ya antes referí, de Núñez Ortega, Noticia histórica de las relaciones políticas y comerciales entre México y el Japón durante el siglo XVII. Que esta obra es curioso, en las cartas que hace Núñez Ortega, él señala que entregó un ejemplar, digamos, a Matías Romero, y Matías Romero conocía esta problemática, insisto, durante el proceso de negociación, que al menos, reitero, la idea no fue expresada en ningún documento público, ni tampoco en las cartas respectivas. En fin, posteriormente, ya también más o menos en 1905, un abogado y ensayista que era presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, presenta, ¿no? Un documento referido justamente a la presencia de Hasekura en México, que lo hace en sesión solemne frente al presidente Porfirio Díaz, y después se edita una suerte de panfleto que va a estar circulando durante esa época. Ya fundamentalmente en los años 20 y 30 y 40, ya ambos gobiernos van a poner en relieve la importancia de estas relaciones antiguas, que así lo referían, y se van a ver reflejados en algunas declaraciones de los diplomáticos acreditados tanto en México como en Japón. En la misma prensa mexicana va a haber algunas inserciones, sobre todo por parte del ministro en turno de la legación japonesa, donde van a volver a poner en relieve que pues que la amistad entre las dos naciones no es nueva y que pues data de tiempo atrás, ¿no? Recupera el evento de Rodrigo de Vivero y posteriormente pues la visita de Hasekura. En ese sentido, ya el primer trabajo académico eh, es justamente de una antropóloga especialista en Mesoamérica, Celia Nuttall, que vivió muchos años en México, y ella publica en una revista de la Universidad de California especializada en arqueología un documento justamente recuperando algunas de las fuentes que ya se habían estado sumando
y que lo integra en este documento que ustedes pueden ver, ¿no? Quizá es el primero, ¿no? Ya con un sello académico, ¿no? Con una perspectiva de análisis científico, porque los demás, pues, habían sido, digamos, documentos que los diplomáticos en turno, pues, se habían interesado, habían tenido conocimiento y habían publicado su obra bajo una perspectiva más descriptiva, ¿no? Bueno, ahora hacemos un salto cuántico pues prácticamente a la segunda década de este siglo. Y como sabemos, bueno, ya hizo referencia a la doctora Girón, el libro fue publicado en el 2015, fueron 500 ejemplares que se agotaron muy rápidamente, ¿no? Se elaboró 3 años después, ¿no? Fue el SUEA y después el PUEA y el PUEAO han tenido la visión no solamente de, pues, mantener un acervo físico, sino poderlo poner a disposición en acceso abierto de manera digital en formato de ebook. Si bien este formato no hemos podido tener el número preciso de descargas que ha tenido, hemos consultado algunos instrumentos, algunas herramientas, academia o ResearchGate, etcétera, y sí podemos comprobar que el mismo ha tenido un foco de interés y de atención, ¿no? Cada uno de los autores o coautores o editores coordinadores de la obra, pues lo podemos poner en nuestro espacio académico personal y ahí podemos ver qué tanto ha sido consultado y les puedo decir que sí ha sido eso. Recientemente el PUEAO ya tiene un contador de descargas que esto ya en un ejercicio en los próximos 10 años ya veremos cómo estará fluyendo, lo cual es muy, muy importante. Del libro se hicieron reseñas, ¿no? Hay al menos dos reseñas identificadas, una en México y Cuenca del Pacífico y el otro en la revista Portes de la Universidad de Colima, que son, pues, realmente las revistas más importantes en el área de estudios asiáticos en México. Si hacemos una búsqueda en bibliotecas, aquí encontramos cosas interesantes, ¿no? Obviamente está en el sistema de bibliotecas de la UNAM, se encuentra en el Colegio de México, la Universidad de Colima, la Universidad de Guadalajara, en la UPN y en otras más, ¿no? Que ya no me dio tiempo de indagar más. Pero si nos vamos ya a Estados Unidos particularmente, ¿no? A través de la herramienta que nos proporciona WebCat, nos confirma su existencia en físico en la librería del Congreso, ¿no? En la Penn State University, en el sistema de universidades de California, en Harvard y en otras restantes universidades en los Estados Unidos. Esto implica que, bueno, pues el documento se encuentra alojado y que, pues, suponemos que es consultado porque sabemos también las políticas de descarte de libros en todas las universidades del mundo y en todas las bibliotecas del mundo que, pues, si no son consultados, pues son desechados, ¿no? Finalmente, el libro fue presentado en diferentes espacios, en ferias del libro, en instituciones académicas, ¿no? Pongo énfasis en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Es la foto que ustedes ven en la parte superior, donde ya nos acompañaba el embajador Yamada en ese momento. Y en la parte inferior es la presentación que hubo en la Embajada de México en Japón, donde ahí pueden ver ustedes a Víctor también que nos acompañó en la misma. Esto podemos, digamos, concluir que el documento ha tenido una impronta, una huella en el conocimiento científico que también se ha reflejado en las citas y referencias en diversas tesis, tanto de nivel licenciatura como nivel de maestría, ¿no? Si ustedes pueden consultar tesis UNAM, ahí va a estar la evidencia, pero también en otras instituciones de educación superior en México.
También ha sido citado en diferentes artículos académicos en revistas científicas, ¿no? En México pudimos detectar, todavía no es una búsqueda exhaustiva, pero podemos identificar problemas de desarrollo, ¿no? En Bolivia, en España también se ha hecho esto y en otros, seguramente en otras revistas más que por falta de tiempo ya no pudimos profundizar. De las referencias en libros posteriores, diríamos, a la edición, tanto impresa como digital de la obra, recientemente hemos podido ver estas referencias. Hay un documento también muy interesante de Leticia Mayer, del Colegio de México, que lo cita, el libro de Hasekura, y hace toda una investigación sobre dos documentos claves, incluyendo a la crónica de Chimalpajín, que hace sobre pues, el tránsito de Hasekura en la Ciudad de México. Hay otro documento de Cambridge University Press, ¿no? De un profesor, Joseph Clark, que también lo cita en su estudio. Y la última referencia, pues es el ex embajador Carlos Almada, en su último libro, Saga Familiar, Positivismo, Liberalismo, Ciencia y Cultura, que justamente este año se publicó, ¿no? Entonces, pues es diríamos, una investigación todavía inacabada, ¿no? Creo que sí es un ejercicio interesante buscar la trazabilidad académica de nuestra obra, de nuestros espacios de investigación y de docencia, dónde están ubicados, quién nos consulta, y no solamente con base a un ejercicio meramente personal, sino que es un trabajo colectivo. Y refiriendo a eso, y con esto concluyo, pues agradecer a cada uno de los coautores de la obra, ¿no? Que participaron previamente en el seminario y posteriormente, pues ya en la edición del libro. También fue un placer trabajar con la doctora Girón y con la doctora Vargas en la edición ya del documento, del libro final. Leímos galeras, ¿no? Siempre con un entusiasmo, porque descubríamos pues cosas muy importantes que en efecto han marcado el legado que ha tenido las relaciones de México y Japón en el marco de estos encuentros transpacíficos del siglo XX. Aquí lo dejaría, doctora Valdivia, y muchas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias, doctor Uscanga. Muchísimas gracias también a la doctora Vargas por volver a recordarnos que pues ustedes fueron los quienes pusieron de nuevo a México en los estudios asiáticos y desde la UNAM, ¿no? Porque en la década de los 60 pues empiezan a surgir otros centros especializados en Asia, pero en nuestra facultad, pues son gracias a ustedes y también al doctor Romero, ¿no? Y por dejar en evidencia que el PUEA o ahora, pues no solo publica en físico, sino también en digital y que eso ha hecho que tenga una mayor proyección y que en realidad pues los estudios y las investigaciones desde el PUEAO pues son muy novedosos y es prueba de ello esta obra que nos reúne el día de hoy, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar con la maestra Vania de la Vega Shota. Ella es maestra en Ciencias para el Desarrollo Económico y la Cooperación Internacional por la Universidad de Hiroshima y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Desde 2017 se desempeña como secretaria académica del Programa Universitario de Estudios de Asia, África y Oceanía de la UNAM y es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales desde 2009. Coordina desde 2015 el Diplomado en Estudios sobre Asia y diversas actividades académicas dedicadas al estudio de Japón, con énfasis en las relaciones bilaterales entre México y Japón y la literatura japonesa contemporánea escrita por mujeres. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón
y miembro del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés, institución en la que actualmente es asociada activa. Recibió la distinción a la excelencia docente de la Universidad de Anáhuac, México, becaria e invitada del gobierno de Japón a través del MEX y el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón. Adelante, por favor, maestra. Muchas gracias, doctora Valdivia. Agradezco también a los organizadores y, por supuesto, una felicitación para el Programa Universitario de Estudios sobre Asia, África y Oceanía, que está cumpliendo 10 años con su colección universitaria de estudios asiáticos. Entonces, el tema que a mí me toca presentar es la aportación que hice en su momento al proyecto La Plata de la Nueva España, promotora de las relaciones comerciales entre América, Asia y Europa. Entonces, lo que pretendo hacer el día de hoy es platicarles un poco las reflexiones de estos 10 años, ¿no? De este tema. Entonces, pues primero es eso, que estamos cumpliendo 10 años de un trabajo editorial que en este periodo de tiempo se ha ido profesionalizando, se creó un área, ya hay no solamente una encargada o un área con 2 personas encargadas de ediciones, sino que también hay un comité editorial que ha facilitado el fortalecimiento de esta colección universitaria de estudios asiáticos, la colección de textos breves y también libros que no corresponden a ninguna de estas 2 colecciones universitarias. Durante este tiempo hemos pensado para qué y para quién es que escribimos, ¿no? Y la manera de contestar esta pregunta, pues primero tenemos que pensar el lugar de enunciación del PUEAO, cómo está constituido, quiénes son los académicos que contribuyen de manera permanente y también para proyectos específicos en el programa. Y también considerar que pues es la UNAM quien acoge al PUEAO y que la UNAM es el proyecto cultural más importante que tenemos en nuestro país. Y entonces, pues ese es el lugar de enunciación, ¿no? Entonces, ¿a quién le escribimos? Sí, por supuesto le escribimos a la comunidad universitaria, quienes damos clase, pues pensamos mucho en nuestros alumnos cuando escribimos, pero también mandamos mensajes desde la academia de qué son los estudios, en este caso específico de este libro que cumple años, de cómo se hacen los estudios sobre Japón desde México, desde la UNAM y desde los hispanohablantes. Entonces, bueno, pues este ejercicio se trató justamente de eso, ¿no? De revalorar lo que significaba en ese momento cumplir 400 años de relaciones entre México y Japón, sí retomando las narrativas sustanciales, las más citadas, ¿no? De estas buenas relaciones entre México y Japón, de los momentos históricos, y también sin olvidarnos de una mirada analítica y a veces incluso crítica. Entonces, bueno, pues así es como este libro ve la luz. Fue un trabajo de años, diría yo. El libro como tal fue resultado, como ya lo dijeron la doctora Vargas y el doctor Uscanga, de la primera jornada de estudios japoneses, pero previamente a una parte importante de los autores del libro, el doctor Uscanga nos estuvo reuniendo durante un año en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales para visibilizar lo que fue la misión Hasekura y luego ver pues todas las aristas, ¿no? Desde todas las perspectivas desde que la podíamos estudiar. Y a mí me llamó muchísimo la atención el tema de la plata, porque entonces, pues después, ya que me puse a estudiar, descubrí que había, listo, que había muchos autores que identificaban a la plata no solamente como un factor común que permitió relacionar a América Latina, sobre todo a Perú, Bolivia y la Nueva España, con Filipinas, Japón y China, sino que también había otro tipo de efectos. Es decir, la plata no es solamente
bien comercial que se intercambia, ¿no? Lo que aprendí y después transmití en este libro fue que hubo también un patrón plata en el este de Asia y sobre todo impulsado por la plata de la Nueva España. Y entonces, bueno, para que esto pudiera suceder, tenemos que dar 3 pasos atrás en lo que son las relaciones transpacíficas. Entonces, este tema me parece que pues todos los que damos la clase de Asia al Pacífico y en general de temas relacionados con el tema de las relaciones transpacíficas, pues tenemos que empezar por allí, ¿no? Y entonces tenemos que llegar hasta esta visión eurocéntrica que, pues sí, surgió posiblemente durante la Edad Media y que entonces termina en 1492 con el inicio de la era de los viajes de exploración y las rutas comerciales y por supuesto el más importante de ellas o los más importantes de ellos son los 4 viajes de Cristóbal Colón, el más famoso es el de 1492, con el que se termina la era del Mediterráneo o una era basada solamente en Europa, y entonces se incluye a las Américas o al continente americano, y es la era del Atlántico, ¿no? Después de la era del Atlántico, siguen estos viajes de exploración en busca de recursos. Y un viaje que siempre hay que mencionar es el viaje de circunnavegación, ¿no? De Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, donde se termina con la era del Atlántico y se inicia pues una visión del mundo totalmente diferente, porque incluso cambian cosmovisiones, ¿no? O sea, visiones religiosas, visiones limitantes que pues desconocían la existencia del océano más grande de nuestro planeta, que es el Pacífico, y que entonces limitaba pues las rutas comerciales, la manera de entender el mundo e incluso cuestiones filosóficas y religiosas. Y entonces, pues justamente en este mapa que podemos ver el viaje de circunnavegación, pero también la manera tradicional de ver el mundo, ¿no? Y que no nos funciona porque entonces, una vez que tenemos visibilizado el Pacífico, pues más bien la visión que nos funciona es esta, la que pone al Pacífico en el centro del mundo. Específicamente el mapa que estamos viendo es el tornaviaje, que fue descubierto por Andrés de Urdaneta, que pues con las lecciones de Magallanes y Juan Sebastián Elcano, dice, bueno, pues está muy bien poder ir a Asia, pero ¿y cómo nos regresamos? Entonces, este es el viaje de regreso con la ruta que después sería la ruta del Galeón de Manila, que conecta a la colonia española asiática, que es Filipinas, con el virreinato de la Nueva España. Entonces, con esto podemos pensar que es el inicio realmente de la era del Pacífico, ¿no? Bueno, me voy mucho más rápido antes de que la doctora Valdivia me diga que ya me quedan 2 minutos. Entonces, pues lo que consideran las coronas de la época o las potencias católicas de la época, pues es que hay que ordenar el mundo, ¿no? Y entonces se negocian por medio del Papa 2 tratados muy importantes. El primero en la ciudad española de Tordesillas, entre los reyes católicos de España y Juan II de Portugal, donde establece la línea morada que vemos en pantalla, que define que del lado europeo van a estar las posesiones portuguesas y del otro lado, el Nuevo Mundo, pues van a ser las posesiones españolas. Sin embargo, esta línea no es suficiente, pues porque justamente deja fuera de la discusión a los territorios asiáticos. Entonces, en 1529, y como un tratado de paz, se firma el Tratado de Zaragoza, donde también se define del lado de Asia, específicamente de lo que ahora es Indonesia y Filipinas, pues por dónde va a pasar la línea divisoria entre las posesiones españolas y portuguesas. Tenía la idea de proyectar una de las se llevó a pantalla una representación del Tratado de Tordesillas y la cosmovisión. Por motivo de tiempo no lo voy a hacer, pero bueno, está en el capítulo 1 de esta serie de Shogun. Y luego ya, específicamente para el tema de la plata, pues ya con el tornaviaje de Urdaneta podemos establecer cuál fue la ruta comercial que utilizó el galeón de Manila por 250 años.
mal llamado la Nao de China, porque ni fue una, ni pasaba, ni era exclusivamente productos chinos, más bien, pues zarpaba de Manila para llegar a Acapulco, y no fue solamente una, o sea, de hecho, eh, fueron entre 100 y 200 barcos construidos durante 250 años, no todos los años hubo, por cuestiones de guerra, por cuestiones de naufragios y demás. Pero uno de los productos que llevaba pues, era la plata de la Nueva España, que se puso muy de moda porque si bien la mina que más producía era la del Cerro del Potosí, pues empezó a haber problemas de corrupción, parece que la plata no era totalmente pura, y en cambio la plata de la Nueva España, que producía monedas macuquina, que eran pues, hechas de una manera más artesanal. Macuquina hace referencia al sonido que se emitía de manera artesanal cuando se producían. Era exportada de manera significativa al este de Asia y también pues, a la colonia española más importante en Asia. Con esto se genera un padrón plata, es decir, los chinos simplemente no compraban la plata simplemente por el hecho de verla como un producto, sino como capital, ¿no? Entonces se genera un padrón plata en la región, sobre todo impulsado por la plata de la Nueva España. Hay un montón de testimonios de la época, pero se habla, por ejemplo, del Dragón Dorado, que era una embarcación holandesa que zarpa en 1656, naufragia, y fue encontrada en 1931 por unos niños que estaban jugando en la costa australiana. Fueron recuperadas 7.000 monedas de plata. Y luego otra idea muy importante es que gracias a estas dinámicas, estos viajes de exploración o de colonización, se puede identificar a México como la primera ciudad global. Este libro que está en pantalla, que se llama The Silver Way, así lo explica y pone un ejemplo muy concreto, ¿no? O sea, habla de todos estos viajes de exploración y dice cómo por medio de una taza de chocolate en la Nueva España se podía ejemplificar esto, ¿no? Porque el chocolate era nativo, la leche era europea y probablemente esa taza se estaría tomando en un producto de porcelana de la dinastía Ming. Bueno, esta parte me la voy a saltar, pero solamente mencionar que Rodrigo de Vivero, pues que fue gobernador general en Filipinas, fue también oficial de minas en Tasco. Entonces, él fue quien propone la primer colaboración técnica entre México y Japón, que, pues, contrariamente a lo que sucede hoy en día, fue una colaboración que sucedió para que los técnicos de la Nueva España le enseñaran a los japoneses la técnica del beneficio de patio para producir la plata. Él pasa la historia, entre otras cosas también, porque en 1609 su barco naufragia en las costas de Onjuku y seguramente Víctor nos hablará más con conocimiento de causa, pero bueno, Onjuku es ahora una de las ciudades o de los sitios más importantes que recuerdan la relación bilateral y por eso la escultura que vemos en pantalla es el abrazo de Onjuku cuando las pescadoras japonesas ayudan a los naufragios, a las personas que habían naufragado. Entonces, bueno, yo les quiero dejar 4 mensajes por medio de esta ponencia. Primero, eso, hablar de la importancia de las relaciones transpacíficas y no quedarnos con una visión del mundo solamente eurocentrada. Luego, la plata y la globalización, como la plata de la Nueva España ayudó mucho en el impulso de las relaciones transpacíficas y también en el orden económico de la época en el este de Asia. Y cómo estas dos cosas también nos ayudan a ampliar el significado de la misión Hasekura, no solamente como el tránsito de un samurái que pasó por Nueva España para poder llegar a Roma, sino la misión que los viajes de exploración de Japón, que básicamente la misión Hasekura fue eso, podría ser el equivalente a los 3 viajes que exploramos por acá, eh, querían alcanzar, ¿no? El relacionarse con América Latina y también con Europa. Y entonces, en ese sentido, pues, la lección que nos deja para seguir discutiendo, hablando y publicando sobre los estudios japoneses y la relación bilateral de Japón con México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestra de la Vega Xota. Gracias por este conciso y concreto recorrido histórico por las diferentes etapas de la historia, desde la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, ¿no? Que pues
dejan en evidencia pues esto que siempre se menciona de la larga relación que existe y antigua relación que existe entre México y Japón y por también la relevancia de la plata mexicana en estos procesos y en estas relaciones, en procesos económicos y en estas relaciones transpacíficas. Bien, ahora vamos a pasar a nuestro comentarista del día de hoy. Nuestro comentarista es Víctor Hernández, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en estudios de Asia y África con especialidad en Japón por el Colegio de México, candidato a doctor en Historia por la Universidad de Sofía en Tokio. Su área de estudio en la historia es la historia moderna de los siglos XVI y XVIII. Los temas centrales de su investigación son las relaciones políticas y religiosas entre Nueva España y Japón, así como la historia de la Iglesia y las devociones en Nueva España. Por otro lado, también ha investigado sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y Japón, finales del siglo XIX, y desde 2018 a la fecha labora en la sección consular de la Embajada de Japón en México. Adelante, por favor, maestro Hernández. Muchísimas gracias, doctora Valdivia. Y bueno, pues muchas felicitaciones al ahora PUEAO por estos 10 años de esta primera publicación, que me dio gusto, justamente como lo mencionaba el doctor Uskanga, presentar con él y comentar allá en Japón, pero también revisitar 10 años después. Y pues fue un ejercicio muy bonito porque es un libro con el que no me imaginaba yo del todo a la hora de leerlo hace 10 años, pues que me iba también a tocar crecer y vincularme de manera personal con muchos de los temas y los artículos que se mencionan en este libro. Entonces, bueno, vamos que grosso modo voy a dividir mis comentarios un poco para el público que nos escuche del contenido del libro, pero pues también poder evitar personales de, este, eh, mm, pues de lo que me inspiró la lectura de los textos. Bueno, pues justamente este libro pues se compone de 4 partes, ¿no? Que nos habla pues justamente del tema de estudio Japón y la embajada Hasekura, una valoración histórica que sería la segunda parte. La doctora Bania y otros investigadores revisan el sistema económico regional y una cuarta parte aborda la lengua y literatura. Y bueno, pues justamente, digamos, quien inicia el libro es el doctor Lothar, justamente hablándonos pues de un mundo de México en los setentas que pues volteaba a ver a Japón, una UNAM que volteaba a ver a Asia, pero que por algunas malas decisiones, yo creo, ahí sí de manera personal, deciden pues poner en pausa los estudios asiáticos y de Japón en un proyecto muy breve que se interrumpe, que inicia en los 60 y que también termina casi en esa misma década, y que justamente este libro, que pues se publica sí con motivo de la misión Hasekura, pero también en un México que ha cambiado, en un México que en los 2000 tiene una nueva relación con Japón y que tiene que voltear a ver sí o sí a Asia y entenderla, ¿no? Entonces, bueno, pues el doctor Lothar nos habla justamente de este momento histórico de los 70 en México, pero también pues estamos ante una publicación que nos va a hablar ahora sí también ahora de un pasado nuestro de hace 10 años, que empieza el SUEA en su momento, pues a ver a Japón, ¿no? Y pues para ello, después de esta primera jornada que hacen de estudios de Japón, pues publican los resultados o los primeros resultados de algunas reflexiones o ensayos o investigaciones sobre la misión Hasekura. Y de ahí, bueno, pues hablaré muy rápidamente, pues digamos, de este primer bloque que trata la valoración histórica de la embajada y que también, pues, investigadores como el doctor Uskanga, ¿no? Pues se cuestiona si la podemos llamar o entender como embajada, ¿no? Justamente, pues, viéndolo
las relaciones internacionales, que pues, digamos, una idea muy interesante que me parece que hablan los autores, pues es que si bien pues no podríamos tal vez como meterla en una caja de lo que es una embajada propiamente, sí hay que entender los usos y costumbres de la época para entender justamente cómo se llevaba a cabo la diplomacia en otros siglos. Y pues justamente en un mundo que en ese siglo XVII, temprano XVII, y con los antecedentes del XVI, comenzaba a globalizarse. Y entonces que la diplomacia pues cada vez cobraba mayor importancia pues en estos diferentes estados o naciones que iban surgiendo y que se iban relacionando entre ellos. Y bueno, aquí me salto justamente a la tercera parte que habla del sistema económico global y regional, y que me parece que hace una muy buena bisagra justamente con esta valoración histórica que se hace en la segunda parte, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente, como Vania ya lo comentó, la doctora Vania, pues la maestra Vania, perdón, la plata, pues es este elemento que va a conectar al mundo, a ese mundo de, del siglo XVII, que lo va a conectar obviamente pues por intereses económicos, pero que lo va a conectar también en flujos de personas, en flujos de tecnología, en flujos culturales, y que va a crear, sí, metrópolis cosmopolitas, con flujos que pues hoy día tal vez nos parecen un poco más comunes, ¿no? Que alguien pues puede decir, ay, pues me fui a estudiar a Japón y luego regresé y pasé a España y ahora estoy en México, pero entendiendo que justamente gracias a esos flujos, ya desde el siglo XVI y XVII, había personas que estaban cruzando los océanos para, pues para, eh, ya sea comerciar, evangelizar, o pues justamente como diplomáticos, relacionar al mundo. Y entonces, bueno, pues la doctora Vania, pues, perdón, la maestra Vania, eh, yo creo que su texto sobre la plata, pues nos da ahí una primera clave a todos los lectores sobre un mundo muy interesante, ¿no? Que todavía, pues, hace falta investigar. El flujo, por ejemplo, de los objetos, que algunos otros investigadores también han empezado a estudiar, ¿no? Por ejemplo, como el flujo de la porcelana, el flujo de alimentos, ¿no? Que se consumían y bueno, profundizar más en ello, ¿no? Y también aquí una parte que me gustó mucho, un artículo, el del doctor Alfredo Romero, creo que da en la, pues sí, en el clavo, ¿no? De una pregunta que se hacen, por ejemplo, el doctor Uscanga o el doctor Medina, y dice él, bueno, pues tenemos que entender justamente para entender este mundo, hay que quitarnos estos lentes eurocéntricos, etnocéntricos, y entonces entender esa religión en sus valores, ¿no? Y una idea que dibuja en su artículo, que les recomiendo visitarlo, pues es justamente los valores confucianos que van a emanar de China como un centro de gravedad cultural, que van a tomar otros lugares como Japón o Corea, que van a apropiar y que van a crear una propia dinámica basada en valores confucianos. Y creo que en ese breve artículo, el doctor Romero pues nos da claves para entender ese mundo, ¿no? Y no tratar de forzarlo en algo que no es. Entonces, creo que ese es realmente un artículo muy importante para todos los que tengan interés en acercarse pues, al estudio de Asia y a la historia de estos países. Y bueno, de aquí, pues por el tiempo, salto a literatura y lengua, ¿no? Que aquí creo que es donde yo tuve más bueno, no, antes de eso, me detendré en el último artículo de la doctora Girón, que justamente hace este salto. Sí, ya hablamos de este siglo XVII, de este mundo conectado con esta primera globalización, pero entonces la doctora Girón, en un artículo breve, nos está hablando de un momento en el que México y Japón, pues justamente vuelven a conectarse en vísperas de uno Abenomics, que va a empezar en 2014, y el Tratado Transpacífico.
Entonces, de un Japón que pues viene saliendo justamente de varias décadas de tener un pobre crecimiento y pues justamente a 10 años de distancia a mí me gustaría, o lo que me provocaba al volver a leer estos textos, pues ser la curiosidad de saber cómo ha evolucionado esta relación, ¿no? Esta relación que, por ejemplo, pues la doctora Gira nos decía, bueno, ese es el futuro, que ahora es nuestro pasado. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado esa relación económica? Y bueno, ahora sí ya salto a lengua y literatura, donde también, bueno, pues digamos, se nos habla de dos cosas, por ejemplo, la enseñanza del japonés y del español, y también la traducción de textos, ¿no? Yukino Hoshino nos habla pues de la enseñanza del japonés en el CELE, donde a mí me tocó estudiar, y también de la enseñanza del japonés en México, en algunas instituciones que ella menciona, donde también me tocó estudiar. Y bueno, pues las motivaciones que tenían los estudiantes, ¿no? También en el 2014 que también me ha tocado ver a mí, y aquí ya desde también viviendo en Japón y desde el lado de la embajada, cómo es que estas relaciones y estos intereses han cambiado, ¿no? Me da mucho gusto ver, por ejemplo, que la UNAM ha fortalecido y también pues como resultado de las cumbres de rectores, las relaciones con otras universidades japonesas y que año con año la cantidad de estudiantes mexicanos que van a Japón tanto a hacer este semestre de intercambio o a perfeccionar el idioma ha aumentado. Ha aumentado con relación también a lo que pues los números que nos presenta la autora, ¿no? Y que también las formas de aprendizaje del japonés se han diversificado gracias, pues a veces hasta cosas tan simples como las redes sociales, los reels, los videos cortos, que bueno, por la autora, por ejemplo, nos dice, claro, muchos chicos tienen tal vez la curiosidad de la cultura popular, ¿no? Pero ahora pues tenemos mucha gente que va de viaje, que hace comentarios o breves reseñas en videos muy cortitos de libros y que entonces eso amplía justamente los canales que tenemos ahora 10 años después de pues para relacionarnos con Japón. Y también, bueno, pues la autora en ese momento habla de los retos que tienen los alumnos, ¿no? Para, pues para continuar su estudio del japonés. No sé ahora cómo sea en la ENALT, que también pues es otra evolución y actualización que valdría poner tal vez en una reedición o un nuevo el libro que se llama 10 años después de los 400 años, ¿no? De la misión Hasekura. De ahora cómo la ENALT lleva la educación del japonés, la enseñanza del japonés, sobre todo porque yo que me tocó vivir allá y buscar trabajo, creo que una sugerencia que le haría a los profesores de la ENALT, tener cursos de negocios, porque creo que hoy día es innegable la relación cada vez más fuerte que tenemos con Japón, innegables las oportunidades que tienen pues, los profesionistas, ¿no? Que egresan de la UNAM y otras instituciones para trabajar en Japón, pero que no basta con el estudio del idioma. ¿Y a qué me refiero con esto? El estudio del japonés de negocios a veces va más allá de la gramática y y las formas gramaticales, sino también de la forma en la que se relacionan al día de hoy los japoneses para hacer negocios. Y haciendo un paralelismo con la embajada de Vizcaíno y estos temas históricos, una mala comprensión de las formas culturales del otro eh, puede entorpecer relaciones comerciales, puede entorpecer muchas cosas. Entonces, así como podemos aprender pues del mal ejemplo del embajador vizcaíno que traía traductores y todo, pero no respetaba las formas japonesas, ¿no? Tenemos nosotros, yo creo que aprender los modos del japonés de negocios que también nos van a dar mayor profundidad del conocimiento del lenguaje y, por supuesto, pues mayores oportunidades para que los mexicanos puedan trabajar en Japón y ser un puente bicultural. Y ya en los últimos autores, pues como Virginia Mesa, Tsubasa Okoshi y Fukumi Nihira, pues hablan justamente ¿cómo se llama? Pues del reto que implica traducir, por un lado, del español, o sea, un texto japonés al español, ¿no? Que lo hace Virginia Mesa. Y por otro lado, al contrario,
Okoshi Tsubasa con Macario, del español al japonés. Y me parecen interesantes estos dos textos porque pues hablan de dos estrategias diferentes de traducción, ¿no? Mientras que Virginia Mesa, pues claro, nos cuenta ahí en este artículo tan interesante, además de la biografía de la autora, pues toda la investigación que tienen que hacer para estudiar a una autora que está a caballo entre un Japón antiguo, que se está modernizando, que está cambiando el mismo lenguaje, introduciendo puntuación, ¿no? Y que entonces ellos hacen una traducción erudita, que a veces dice, pues fue criticada porque tiene demasiadas notas, pero al mismo tiempo, pues sin esas notas, el lector no versado, pues no entiende de qué hablamos, porque tratamos de no cambiar el texto. Y la estrategia contraria que analiza Tsubasa Okoshi es de alguien, de un japonés que traduce Macario, pero que no ha viajado a México, que no lo conoce, y que entonces al tratar de traducir un español del México rural fracasa al cambiar palabras por pensar que, bueno, pues esas no se van a entender en Japón y empieza a modificar el espacio ficticio, ¿no? De la obra en aras, pues, de tener una fácil comprensión del texto, ¿no? Entonces, bueno, pues ya en los últimos 20 segundos que me quedan, por supuesto, recomiendo esta lectura a todos los que estén interesados, pero también, pues, esta curiosidad, ¿no? De tal vez una nueva edición que actualice, que nos cuente qué ha pasado 10 años después, de estos estudios del entonces UEA, ahora PUEAO. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, maestro Hernández, por darnos idea del contenido, sobre todo para los que no conocen esta obra, para que se animen a leerla y también para identificar que es una lectura que puede ser secuencial, o sea, podemos leer el libro de principio a fin o nos podemos enfocar en los capítulos porque cada uno de los capítulos tiene cierta diversidad. Y de hecho, me atrevería a decir que esa es una de las grandes fortalezas del PUEAO, que es de los pocos, y yo diría de los únicos centros de estudios sobre regionales que no solo aborda la diversidad de estas regiones, sino que estudia de manera integral, interdisciplinaria a Asia, a África y ahora a Oceanía, que no lo hacen otros centros de estudios regionales, ¿no? Muchos centros se enfocan en estudios económicos, históricos, pero el PUEA, PUEAO, la realidad es que pues se centra en la cultura, en la historia, la literatura, la economía, la política, el género, una diversidad de temas que trastocan estas regiones que el PUEAO pues analiza. Los invitamos a que nos hagan preguntas porque ahora estamos en nuestra sesión de preguntas. También les indicamos que el libro se encuentra en acceso público en la página del PUEA. Bueno, todavía no tiene la O, pero es https dos puntos diagonal diagonal PUEA con doble A, .unam.mx, diagonal publicaciones, diagonal misión guión Hasekura, para que la puedan consultar ahí, es de acceso gratuito. No sé si tengamos alguna pregunta o si por parte de los ponentes quisieran agregar algo más. Pues simplemente agradecer a Víctor su presentación quirúrgica, yo diría, ¿no? Detallada, ¿no? Donde permite en efecto a los lectores que no han tenido la oportunidad de leer la obra, pues dar más o menos un mapa de ruta, ¿no? Sobre los contenidos que tiene el documento. Eh, Recuerdo la presentación del Víctor que estaba justamente realizando sus estudios en la Universidad de Sofía a nivel doctoral y bueno, pues 8 años después, 8 o 9 años después, pues lo vemos ahora ya en las trincheras en México desarrollando su trabajo para acercar aún más, ¿no? Las relaciones entre México y Japón. Sobre el tema de elaborar una nueva versión, un post-scriptum,
una adenda, ¿no? Es algo que pues sí estaba en la mente de todos nosotros con la doctora Girón. eh, Veíamos como interesante esa posibilidad, pero bueno, eh, hay una serie de circunstancias que debemos de valorar si dejarlo así como está o hacer otra línea de trabajo paralela o colateral que pueda ahondar y abonar lo que ya se trabajó ahí. Pero la sugerencia, muchas gracias, Víctor, creo que es pertinente. Muchas gracias, doctora Valdivia. Adelante, doctora Vargas. Gracias. Bueno, yo quiero felicitar la participación de todos y agradecer, no puedo bajar la mano. Eh, bueno, agradecer en especial a Víctor esa lectura atenta de los distintos artículos o capítulos del libro. Me parece muy valiosa me parecen muy valiosas las reflexiones que haces. Mis temas, pues obviamente se orientan a otros intereses académicos, pero para mí era muy importante, y eso lo quiero decir porque se relaciona justo con lo último que mencionó Virginia. La diversidad, la interdisciplina, esos cruces disciplinarios siempre estuvieron pues en los inicios de impulsar esto, porque para el lector lego o para el conocedor incipiente o neófito de los temas asiáticos como era yo en aquel momento, pues sobre todo se veían publicaciones de corte económico, financiero, en fin, pero la idea fue esa, justamente, abrir el horizonte para la UNAM, desde la UNAM, a dialogar desde distintas disciplinas, y esa es la característica que ustedes pueden ver en el libro. Y esa misma característica la van a ver en las publicaciones sobre China a partir del coloquio internacional. En fin, esa fue la idea y creo que debemos agradecer mucho que el SUEA y luego el PUEA y ahora el PUEAO haya mantenido, porque es justamente la riqueza de este programa universitario. Solo eso. Gracias. Muchas gracias. Pues no sé si todavía creo que no tenemos preguntas. Doctora Girón, por favor. Sí, sí, a mí también, bueno, pues a mí me gustaría felicitar realmente esta idea de haber hecho este gran seminario y como dice la doctora Vargas, pues ella sembró la semilla para poder tener un trabajo multidisciplinario y transdisciplinario, porque efectivamente cuando estamos en nuestras disciplinas únicamente aportamos lo que creemos que es lo más importante cuando no es así. Y el hecho de tener una visión y aprender de las otras disciplinas y de las otras ciencias, pues ayuda muchísimo a comprender otros fenómenos. Yo sí soy de la idea, y ahí yo creo que tanto la doctora Vargas como el doctor Uscanga deberían pues, de idear un poco, crear la fantasía de un próximo libro, precisamente Misión Hasekura tomo 2, porque conforme uno va madurando, bueno, no sé si intelectualmente o lee mucho más cosas, pero por ejemplo, el mismo tema de la plata que presentó la maestra de la Vega Shota, yo creo que hay mucho más información y es sumamente importante porque cuando ella lo estaba analizando, a mí que me gustan las cuestiones financieras, creo que también habría que hacer
un papel teórico desde una perspectiva heterodoxa del papel que cumple el intercambio a través ya de un instrumento metálico y cómo ese instrumento metálico ayuda a esa gran transformación de lo que son las miles naus que cruzaron el Pacífico, pero que también por el otro lado cruzaron a través de tierra para llegar a Europa, ¿no? Porque es el momento en que ya se empieza a estrechar más las relaciones y cómo las rutas marítimas, pues son importantísimas en estos momentos. O sea, las rutas marítimas al día de hoy son el punto de conflicto. O sea, si lo vemos más específica y vemos, por ejemplo, ahorita en ese viaje maratónico que está haciendo Trump por desde llegar a Malasia, después a Japón con la nueva ministra, lo que consigue Trump del Japón para recuperar el proyecto de MAGA, ¿verdad? Pues es muy interesante ver cómo a final de cuentas los circuitos financieros y los circuitos productivos van de la mano. Entonces, creo que incluso los mismos autores o autoras con ese mismo tema, el poder volver a profundizar nuevamente con una mayor bibliografía, una mayor actualización, pues sería un excelente libro, pero pues yo se los dejo aquí al doctor Uscanga y a la doctora Vargas, porque sobre todo lo importante, las aportaciones para mí de parte de la doctora Vargas, pues es ver a partir de la cultura, lo cual para los que estamos en lo social nos cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Entonces, sí, o sea, pues leer una novela es para nosotros muchas veces, bueno, no, tampoco tanto, pero sí es un pasatiempo, ¿verdad? Pero para los que son especialistas en la literatura, en la cultura, también tienen grandes aportaciones, pues, a lo que es a la economía y la sociología, ¿no? Entonces, yo soy de la idea de que sí, todos estamos con muchísimo trabajo, muy metidos en tratar de seguir nuestra zanahoria, ¿verdad? Siempre, pero creo que sí habría que hacer un esfuerzo en el corto, mediano y largo plazo para poder reactivar la misión Hasekura desde estas nuevas perspectivas, desde esta geopolítica nueva, porque efectivamente cuando a mí me tocó hacer, pues estaba en AVE Economics, ¿no? El Transpacífico, que un día después se borró de la mano, y después el asesinato de AVE también, que ha sido una tragedia, ¿no? Pero creo que sí sería muy importante tener nuevamente los mismos autores, pero ya después de 10 años, estoy casi segura que va a ser una gran aportación. Y bueno, pues muchísimas gracias a Víctor por haber nuevamente recreado su ponencia con la lectura con los diferentes capítulos. Muchísimas gracias, doctora Vargas, muchísimas gracias, doctor Uscanga, muchas gracias, maestra Vania de la Vega Xota y doctora Valdivia. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Yo abonando a esta discusión, sí, justamente cuando pensaba en la plática de Vania sobre la plata mexicana, recordaba que las primeras lecturas que dejamos o nos dejaban en las clases sobre relaciones actuales México-Asia-Pacífico, pues era la plata mexicana, ¿no? Una lectura sobre el papel de la plata mexicana en el este y en el sudeste de Asia también, ¿no? Y cómo pues tiene relevancia más allá como en el proceso del mercantilismo y de la propia industrialización de Occidente, pero en el ámbito que toca este libro, pues de los primeros acercamientos con nuestro territorio mexicano hacia Asia, ¿no? Y en particular en el caso japonés. Maestro Hernández, por favor. Claro, muchas gracias. Em, Justo, bueno, un comentario que no pude desarrollar por el tiempo, pero que me gustó mucho, es el de la trazabilidad que puso ahí en la mesa, sobre la mesa el doctor Uscanga. Y se me ocurría, ¿no? O sea, que bueno, que también después de ver la publicación,
y como ya lo han dicho los demás, pues tiene muchos temas y eso es una ventaja en términos de que puede justamente pues dar al gusto de muchas personas, ¿no? Puede atraer porque a lo mejor no sé, a uno le interesa literatura y ya después uno puede saltar a temas históricos o viceversa, ¿no? Y entonces en esta trazabilidad y también pues haciendo relación al artículo que habla sobre la UNAM, el CELE, ahora en ALT, creo que se me ocurre, ¿no? Aprovechando pues esas nuevas relaciones que tiene la UNAM con universidades japonesas a partir de la Junta de Rectores, pues tener este texto que es de fácil lectura, que tiene muchos temas, no sé si se pueda, en un sueño algo guajiro, de tenerlo en universidades japonesas, descargable. Justamente creo que, bueno, pues algo que también me hacía pensar las últimas lecturas que hablan sobre la traducción de obra literaria en Japón, pues es que desafortunadamente existen pocos textos latinoamericanos traducidos, ¿no? De esos pocos, a veces casi que son los canónicos históricos. Y luego también, por vivencia personal, pues me tocó, pues sí, recibir muchas veces la pregunta de que, pues, ¿a poco en México también se estudian cosas de Japón, ¿no? O sea, como, ¿qué hace un mexicano en Japón? Y ver con asombro que pues había un gran desconocimiento, ¿no? Que claro, eso ya tiene su tiempo, pero pues en este pues quehacer continuo del estrechamiento de las relaciones entre los dos países y aquí en la cuestión académica, no sé, ahí sí, si se pudiera tener esta obra descargable que pues tanto puede ayudar para los chicos que están estudiando español en diferentes universidades, y para que puedan tengan una variedad de textos, y que claro, pues ahora podamos, tal vez en un futuro, si es que estos chicos puedan también conocer lo que produce la UNAM, interesarse en este interés mexicano por conocer a Japón y crear nuevos lazos, ¿no? de diálogo. Y bueno, pues justamente aumentar la trazabilidad, aumentar, pues sí, la lectura de esta obra, que obviamente, pues como todo es perfectible, actualizable, pero que no deja de ser relevante. Muchas gracias, maestro Hernández. Aprovecho para señalar que mandan muchas felicitaciones a todos los participantes. Enhorabuena, Humberto Noguera, perdón. Muchísimas gracias. Doctora Vargas. Gracias, muy breve. Yo creo que si se decidiera hacer una actualización del texto, podría pensarse en una edición para enriquecer, incluso con otras colaboraciones. Creo yo que a partir de esta idea se pueden actualizar, preguntar a los coautores si quisieran actualizar algo de lo ya escrito, enriquecerlo e invitar a nuevos colaboradores. Un aspecto, por ejemplo, en el que estaba yo pensando, que eso sí se introdujo en el libro sobre China y México, fue cómo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista del derecho, eh, eh, lo que actúa como común denominador en las legislaciones de Occidente ha sido muy estudiado por China, Corea y Japón como elemento básico o clave para comprender la legislación de Occidente y acercarse a ella e incluso modificar la propia. En el caso de China es evidente, hay indicios que también en la cultura japonesa. Entonces ese, por ejemplo, podría ser un nuevo capítulo dentro del libro. En fin, pero, y además probablemente en el caso de las humanidades, invitar a otros especialistas, conocedores de qué otras obras literarias mexicanas o latinoamericanas son conocidas en Japón, han sido traducidas al japonés y a la inversa. ¿Sí? Yo creo que ahí puede haber una actualización muy interesante y que puede incrementar el interés sobre esta publicación con miras a
presentarla también en aquel país. Solo eso. Gracias. Gracias, maestra Vania, por favor. Muchas gracias. Pues sí, sumarme al ánimo de pensar cómo reformular una novedad editorial de las lecciones que nos dejó el proceso de elaboración de la misión Hasekura. Yo recuerdo que ya que salió el libro, el doctor Romero me decía, pues lo que pasa es que tendrás que entrevistar a Vera Valdés, ¿no? Para el tema de La Plata. Entonces, sí, efectivamente ella pues ha escrito no solamente sobre La Plata, sino sobre estudios transpacíficos. Entonces creo que ella y su escuela, que está en el Instituto de Investigaciones Históricas y en la Facultad de Filosofía y Letras, tienen mucho que decir. O sea, tenemos un experto en barcos, por supuesto no se dice así, pero Iván Valdés, ¿no? Sí. Que tiene un trabajo Sí, muy interesante del Iván Galeón de Valdés Manila. Bugno. Ajá. Exactamente. Entonces, como que todos ellos, pues sentarlos a platicar y la nueva generación, Guadalupe Pinzón, o sea, todos ellos que nos pueden ayudar como a contextualizar desde la historia y después pues jalar a economía, jalar a relaciones internacionales y por supuesto al tema de las letras, que el PUEA pues incluso ya tiene un diplomado, ¿no? De literatura. Entonces, creo que es un proyecto totalmente factible. Bueno, implica trabajar. Muchísimas gracias a todos. Pues al final no tuvimos preguntas, pues recalcar que es una obra que vale mucho más que la pena. Los invitamos a que la consulten, a que entiendan que pueden acercarse desde diferentes disciplinas a el conocimiento de lo que pues eh, está en discusión en el propio libro si era embajada o no de la misión Hasekura, ¿no? Los invitamos a que lo lean, a que lo descarguen. Y le daría las palabras a la doctora Alicia Girón si nos quiere dar algunas palabras de cierre y agradecer la invitación a moderar esta sesión el día de hoy y felicitar igual por los 10 años de esta gran colección universitaria. Adelante, doctora Alicia Girón. Bueno, antes de cerrar, pues sí me gustaría las palabras del doctor Uscanga, que, que cuando nos cita para el segundo volumen. Doctor, por favor. Sí, muchas gracias. No, pues yo creo que es una excelente idea, iniciativa. Pienso yo que habría que sentarnos, arremangarnos las mangas y poder trazar una ruta de trabajo, ¿no? En aras de tener un volumen 2, ¿no? Yo creo que sí es viable, ¿no? El entusiasmo, el interés de todos nosotros está presente. La idea de sumar a otros colegas es excelente. Algunos de los autores pues ya no están con nosotros, particularmente dos, pero en fin, se ha podido, digamos, valorar la importancia de tener este enfoque inter y transdisciplinario para analizar temáticas, ¿no? Que toquen las humanidades, las ciencias sociales, la economía y otras más. Y creo que es un sello distintivo que dejó la colección universitaria de estudios asiáticos y desde el SUEA mismo, ¿no? Que fue cómo se arrancó y cómo ha podido encarnarse ya en las actividades hoy día del PUEAO. Entonces sí, pues yo también levanto la mano y haremos entonces espacios gratos, ¿no? Para poder pensar cómo podremos avanzar en este proyecto. Muchas gracias. Muy bien, bueno, pues a todos las personas que están en línea, pues muchísimas gracias por acercarse a este conversatorio sobre la misión Hasekura. El libro es totalmente de acceso libre, está en la página del PUEO. Y bueno, pues muchísimas gracias a quienes organizaron este evento, a Virginia, a la doctora Valdivia, nuestra moderadora, a Vania de la Vega, secretaria académica, también a todo el equipo de José Luis Maya, de la Secretaría Técnica, a Mitch, que ha estado con nosotros aquí en la plataforma,
por supuesto, a Carmen Uribe, que lleva todo el programa de educación continua, que también nos acompaña, y también a Gabriela Gallegos, muy pronto también va a ser licenciada. Ella trabaja el tema del Indo-Pacífico. Bueno, ya puse a leer a todos mis alumnos, doctor Uscanga, el paper que hizo sobre el Indo-Pacífico, para que podamos entender qué es el Indo-Pacífico. Yo sí lo voy a usar, Indo-Pacífico, el término. Y bueno, pues a todos ustedes, a todos los que están aquí, a nuestro servicio social del PUEA, y bueno, a todos los estudiantes de la clase de la doctora Valdivia, muchísimas gracias. Y bueno, pues nos vemos pronto, y vean todas nuestras publicaciones de acceso abierto. Muchísimas gracias y felicidades.